Hola, gracias por estar aquí. Soy Diana Rivera de la empresa Rivera y Cristancho Consultores y hoy vamos a hablar sobre la manipulación segura de sustancias químicas en nuestras áreas de trabajo. Bienvenidos. Esta capacitación tiene como objetivo brindarles conocimiento básico sobre los riesgos del manejo de productos químicos y cómo prevenir incidentes, accidentes o enfermedades en los lugares de trabajo. Esta capacitación aplica a todos los trabajadores que en su labor puedan manipular, almacenar o estar expuesto a sustancias químicas, ya sea en actividades de limpieza, mantenimiento, producción, transporte o almacenamiento. También es muy importante que tomen esta capacitación los representantes de los trabajadores, como los miembros del COPAS o vigías. En Colombia, el manejo de sustancias químicas está regulado por diversas normas que garantizan nuestra salud y seguridad en el trabajo. Las más relevantes son la Resolución 312 del 2019, en la cual se establecen los estándares mínimos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos el decreto 1072 del 2015, que es el reglamento único del sector transporte, la resolución 0773 del 2021, la cual adopta el sistema globalmente armonizado, la ley 55 de 1993 y el decreto 1496 del 2018. Es muy importante que recordemos cuáles son nuestros derechos y obligaciones como trabajadores en materia de riesgo químico. El primero de ellos es que los trabajadores deberán cooperar lo más estrechamente posible con sus empleadores en el marco de las responsabilidades de estos últimos y observar todos los procedimientos y prácticas establecidas con miras a la utilización segura de productos químicos en el trabajo. Recordemos que los máximos responsables de nuestra salud pues somos nosotros mismos y debemos cumplir y acatar los procedimientos que se establezcan desde seguridad y salud en el trabajo en nuestras áreas laborales. El segundo es que todos los trabajadores deberán tomar todas las medidas razonables para eliminar y reducir al mínimo para ellos mismos y para los demás los riesgos que se entrañan en la utilización de productos químicos en el trabajo. Ahora veamos cuáles son nuestros derechos. Todos los trabajadores deberán tener el derecho de apartarse de cualquier peligro derivado de la utilización de productos químicos cuando tengan motivos razonables para creer que exista el riesgo grave e inminente para su seguridad o su salud. Los trabajadores interesados y sus representantes deberán tener derecho a obtener información sobre la identificación de los productos químicos que utilizan en su lugar de trabajo, las propiedades peligrosas de tales productos, las medidas de precaución que deben tomar, la educación y la formación. La información contenida en las etiquetas y los símbolos y las fichas de seguridad de aquellos productos químicos que utilizan en sus áreas de trabajo. Dentro de los principales peligros al manipular sustancias químicas podemos encontrar los siguientes ejemplos. El primero de ellos es contacto directo con la piel o con los ojos de alguna sustancia química que manipulemos, la inhalación de vapores o gases, el derrame o salpicadura, el almacenamiento inadecuado, mezclas de sustancias incompatibles y falta de elementos de protección personal adecuados para la manipulación de estas sustancias químicas. Recordemos que los responsables de esta identificación pues son los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero los trabajadores deberán participar también en esa identificación de peligros en sus áreas de trabajo. En Colombia existe un orden jerárquico para la determinación de controles para la gestión de los peligros y riesgos, como son eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. Aunque no los diré en su orden estricto como les acabo de mencionar, vamos a revisarlos todos para este factor de riesgo que estamos analizando.
Recordemos que los controles administrativos son aquellas medidas que tienen como fin el reducir el tiempo de exposición al peligro del trabajador, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluye también la señalización, advertencias, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos de trabajo seguro, controles de acceso al riesgo, permisos de trabajo, entre otros. Entonces, aquí vamos a ver en esta primera parte qué controles administrativos podríamos tener al interior de la organización. El primero de ellos que quiero hablar es el de la matriz de peligros. Como les mencioné, el máximo responsable de la identificación de peligros y la valoración del riesgo es el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que de acuerdo a la metodología que haya elegido, por ejemplo GTC 45, pues identificará los peligros de la organización en materia de riesgo químico en las diferentes áreas donde se estén utilizando. Esto también con ayuda y participación de todos los trabajadores. También debemos tener un inventario de sustancias químicas, el cual es un listado donde se describen todas las sustancias que se están usando por área en la compañía. Debemos tener las fichas de datos de seguridad de las sustancias químicas que estemos utilizando, que recordemos estas fichas no las debe dar el proveedor de la sustancia química, que las podemos tener del medio físico magnético en las áreas de almacenamiento de las mismas, en el lugar donde el trabajador pueda acceder y pueda consultar este documento, y tener una identificación de los peligros y de las sustancias químicas que estamos utilizando. Esto bajo la resolución 773 del 2021, que nos habla del sistema globalmente armonizado, que fue la metodología que Colombia eligió para identificar los peligros de las sustancias químicas que estemos utilizando en nuestras áreas de trabajo. Y este va muy de la mano con la matriz de compatibilidad, que es una herramienta visual, técnica, que permite identificar qué sustancias químicas pueden almacenarse juntas y cuáles deben mantenerse separadas para evitar cualquier reacción peligrosa, como exposiciones, incendio, liberación de algún gas tóxico y que pueda afectar al trabajador. Vamos a ver a continuación un video que nos explica el contenido de las fichas de seguridad. Bienvenidos, el día de hoy hablaremos sobre hoja de seguridad de sustancias químicas y tarjeta de emergencia. La hoja de seguridad de sustancias químicas está en la norma ANSI Z400 y en la NTC 4435 del año 2010. La hoja de seguridad de sustancias químicas tiene 16 secciones. Vamos a ver cada una de ellas. La primera sección es la identificación del producto y de la compañía, que relaciona la hoja de seguridad con el material, identifica cuáles son los datos de seguridad para los materiales y nos muestra una información más adecuada. La segunda sección es la identificación de los peligros, donde nos muestra principalmente las frases R y S y las principales metodologías para poder identificar adecuadamente la sustancia según su peligrosidad. También muestra el número CAS y el número UE. La tercera sección es la información sobre los componentes. En la información sobre los componentes se pueden presentar características como diferentes tipos de mezcla. Entonces mostrará el número CAS y la composición de cada una de esas sustancias. En la cuarta sección están los primeros auxilios y nos tratará temas como los procedimientos para atender emergencias por inhalación, por inyección, por contacto con la piel y contacto con los ojos. En la quinta sección tenemos las medidas en casos de incendio. Aquí establecerá cuál es el agente de extinción adecuado para atender el fuego que se presente con la sustancia química. La sexta sección es la información relacionada con las medidas en caso de vertido accidental.
En esta parte están todos los procedimientos para combatir un derrame, para realizar la contención y los datos generales que puede tener el impacto de esa sustancia sobre el medio ambiente. La séptima sección está relacionada con el manejo y el almacenamiento y presenta métodos adecuados para el manejo de la sustancia química y la protección ante la luz, la humedad, el calor, la temperatura y las incompatibilidades que se puedan presentar. La octava sección son los mecanismos de protección y aquí presenta cuáles son las diferentes prácticas para minimizar la exposición del trabajador. Asimismo, cuáles son los elementos de protección personal adecuados que se deben emplear. La novena sección son las propiedades físicas y químicas, la cual les presenta datos como puntos térmicos, densidad, solubilidad, viscosidad, color, olor, punto de inflamación. La décima sección es la estabilidad y reactividad. Presenta datos como las estabilidades a diferentes temperaturas, incompatibilidades, condiciones a evitar, productos de descomposición que se puedan generar. La undécima sección es la información toxicológica, donde presenta los efectos a la salud, suministra los datos sobre las vías de ingreso al cuerpo humano, muestra dosis y concentraciones que se puedan presentar. La sección número 2 es la información ecológica y proporciona la información ecotoxicológica del material y de sus componentes. Asimismo, cuáles son los efectos ambientales que se puedan llegar a presentar. La sección número 13 son las consideraciones de disposición. Entonces proporciona la información útil para determinar las mejores disposiciones de la sustancia química y cómo se deben rotular los contenedores que contienen la sustancia. En la sección número 14 está la información sobre el transporte y proporciona la información básica para la clasificación de los embarques. En Colombia debe estar alineada con el decreto 1609 del año 2002. La sección número 15 es la información reglamentaria. Esta sección pues provee la información sobre el estado reglamentario de un material, de los componentes y sus usos regulados. Y finalmente la información adicional en la sección 16. En esta sección se proporciona el espacio adicional que se considere necesario para poder entender la hoja de seguridad. La tarjeta de emergencia está comprendida. Continuando con los controles administrativos, tenemos la capacitación a los trabajadores. Esto es un tema muy importante. De hecho, esta capacitación que estamos tomando hace parte de esa formación que debería tomar un trabajador, un representante de los trabajadores, un responsable del sistema, un empleador en temas de riesgo químico. Deberíamos conocer algo del sistema globalmente armonizado, fichas de seguridad, qué hacer en caso de emergencia, etcétera. Otro control muy importante es el establecer protocolos, planes de emergencia en cuanto a la atención que se deba tener al interior de una organización cuando se presenten incidentes o accidentes con sustancias químicas. Recordemos que uno de los elementos que tiene una hoja de seguridad es cómo atender una emergencia con esa sustancia química. Entonces la organización debe conocer qué hacer en caso de emergencia, establecer unos procedimientos operativos normalizados, unos POMs, debe divulgárselos a los trabajadores que manipulan esas sustancias químicas o a los brigadistas para saber qué hacer en caso de emergencia y definir unas acciones de revisión de que esos protocolos sirvan, como lo son los simulacros o las simulaciones. También debemos realizar mediciones ambientales. Estas mediciones ambientales las podemos identificar cuando la evaluación de riesgos indique una exposición potencial a alguna sustancia química peligrosa o cuando se utilicen productos con componentes tóxicos, irritantes o cancerígenos y me lo diga la hoja de seguridad del producto, cuando haya que cumplir con valores límites permisibles y necesitamos saber la exposición que tiene el trabajador. También deberíamos hacer mediciones cuando existan quejas de los trabajadores por olores, irritaciones o síntomas a la salud. También cuando vamos a implementar nuevos procesos o
o nuevos productos de sustancias químicas y el mismo proveedor nos manifieste que debamos hacer mediciones ambientales. Creo que por último también cuando lo exija una autoridad, ¿no? En temas laborales o ambientales para realizar mediciones higiénicas. También tenemos que tener muy en cuenta, como lo habíamos mencionado antes, en la información del producto, la divulgación del peligro, pues las etiquetas. Recordemos que en Colombia pues está el sistema globalmente armonizado, que es el sistema o la forma como Colombia acogió para estandarizar la divulgación de los peligros de las sustancias químicas bajo el libro púrpura. A continuación vamos a ver un video que nos explica que debe tener una etiqueta para los envases de sustancias químicas. Otros de los controles que vamos a ver son los controles de ingeniería. Recordemos que son medidas técnicas para el control del peligro o riesgo en su origen o en el medio, tales como confinamientos de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación general o localizada, entre muchos otros. Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Entre ellos encontramos el sistema de ventilación, extractores o campanas que hacen que reduzca la exposición de vapores y gases a los trabajadores. Las barreras físicas o encapsulamientos que separan al trabajador de las sustancias químicas. Las duchas de emergencia y lavaojos que son obligatorias en áreas donde se manipulan sustancias corrosivas o irritantes. Los recipientes seguros y con tapa. Miren, este es un punto muy clave en el tema de las sustancias químicas, porque los recipientes deben ser adecuados al tipo de sustancia a usar según los materiales que sean compatibles con el contenido. Esto pues no lo dirá la hoja de seguridad y no debemos usar recipientes de aluminio con ácidos fuertes ni plásticos con disolventes a modo de ejemplo. Aquí también es muy importante recordar que es totalmente prohibido el uso de envases de alimentos con sustancias químicas, o sea, no podemos reemvasar sustancias químicas en la botella de agua o en la botella de gaseosa. Han ocurrido muchísimos accidentes por ingesta de sustancias químicas porque hubo una confusión, porque el recipiente no estaba ni señalizado ni demarcado, no tenía etiqueta, nadie sabía que tenía la sustancia, el envase. Entonces está totalmente prohibido que en las áreas de trabajo se tengan envases de alimentos con sustancias químicas. Recuerden que todos los envases deben estar con una rotulación clara y visible bajo el sistema globalmente armonizado.
Tenemos que no reutilizar envases sin verificar la compatibilidad, es decir, nunca usar recipientes vacíos de sustancias químicas para otros fines sin una limpieza especializada o neutralización. Y mucho menos si se desconoce su historial. También tenemos que tener cierres herméticos y seguros de los recipientes. Todos los recipientes deben contar con una tapa y con un cierre adecuado para evitar derrames, evaporaciones, para proteger al trabajador de exposiciones accidentales a las sustancias químicas y evitar contaminación cruzada. También necesitamos recipientes secundarios de seguridad. Si el recipiente está deteriorado o hay riesgo de ruptura, es mejor reemvasar o colocarlos en un recipiente secundario de contención como bandejas plásticas resistentes. Es muy importante que el almacenamiento se haga por compatibilidad, o sea, de acuerdo a nuestra matriz de compatibilidad, y que la ubicación segura de estos recipientes pues debe estar lejos de fuentes de calor, que debe estar en áreas ventiladas y debe estar muy alineado a la inspección y el mantenimiento del programa de inspecciones de la organización para revisar pues que no hayan grietas, fisuras en los recipientes, que no estén corroídos, que estén con las etiquetas adecuadas, que no estén despegadas, que estén las fichas de seguridad. Es muy importante este punto, queridos trabajadores, porque en la mayoría de casos los accidentes va en este elemento, que nuestros recipientes o los envases que contienen las sustancias químicas no son los adecuados. Recordemos que el tema de transporte de sustancias químicas está reglamentado bajo el decreto 1079 del 2015. También encontramos el almacenamiento. Debe usar estanterías resistentes, eh, no almacenar productos a lugares altos expuestos al sol o al calor, separar sustancias incompatibles. Recordemos nuevamente nuestra matriz de compatibilidad para el almacenamiento de sustancias químicas y usar nuestras etiquetas bajo el sistema globalmente armonizado. Ahora vamos a ver un pequeño video que nos ayudará a comprender aún más los elementos a tener en cuenta en un almacenamiento seguro. Ahora continuemos con los controles de eliminación, que son aquellas medidas que se toman para suprimir o hacer desaparecer el peligro o el riesgo en el lugar de trabajo. ¿Qué elementos podemos encontrar? Ejemplos. Eliminar el uso de productos químicos para la limpieza general, como reemplazar limpiadores agresivos con amoníaco cuaternario o cloro por vapor de agua o alta temperatura o limpiadores mecánicos. También tenemos eliminar las tareas que implican exposición directa a químicos, como atomizar el proceso para el trabajador que no esté en contacto o expuesto a la sustancia química, como una dosificación automática del químico en lavanderías industriales o piscinas. También podemos encontrar evitar el uso de pesticidas químicos en jardines internos, como usar trampas físicas, control biológico o técnicas de cultivo que no requieran sustancias químicas. Ahora veamos los controles de sustitución, que son medidas que se toman a fin de reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo. ¿Qué ejemplos podemos tener? Sustituir solventes orgánicos tóxicos o inflamables, usar solventes a base de agua en lugar de tiner o acetona. Tenemos otro ejemplo que es cambiar productos de limpieza con amoníaco o con soda cáustica por detergentes enzimáticos biodegradables menos agresivos. Y por último, sustituir pinturas con plomo o alto contenido de compuestos orgánicos volátiles por pinturas a base de agua o con sellos verdes ambientales. Por último, tenemos los controles de elementos de protección personal, que son las medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud y a su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar del trabajo. Recordemos que el empleador es el que debe suministrar estos elementos de protección personal de acuerdo
a lo que me dice la hoja de seguridad del producto químico que va a utilizar el trabajador. Entonces es muy importante, señor trabajador, señor empresario responsable del sistema de gestión, verificar las hojas de seguridad de los productos químicos, porque ahí me van a decir claramente cuáles son los elementos que yo debo utilizar y como empleador, pues cuáles son los que yo tengo que comprar para entregarle a mis trabajadores. Como ves, el control de riesgo químico no dependerá solo de tener guantes o gafas, sino de un sistema completo, normas claras, fichas de seguridad actualizadas, capacitación, procedimientos, elementos de protección personal y una cultura de seguridad al interior de la organización. Por eso, cuidarnos es un trabajo de todos y comenzar con conocer lo que usamos, señores trabajadores. El cuidarnos es nuestra máxima responsabilidad. Muchísimas gracias por estar en este espacio y espero que puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos en esta capacitación en sus áreas de trabajo, pero también los invito a que esto lo puedan llevar a sus hogares. En sus hogares también hay sustancias químicas, en sus hogares también hay personas expuestas a ellas. Entonces, transmitamos esta información a nuestros seres queridos. Muchas gracias.